buen tiempo se dedica a la promoción del guaraní, a el guaraní, el coacape guaraní, y nada más y nada menos lo hace justamente también los medios de comunicación. Hoy nuestros invitados, y con la presencia de nuestra compañera Nancy Ocampo, que también es muy conocida acá de Alberto Arias, Radio Cáritas, y mucha gente, Leonardo, que también trabaja en esto, ¿verdad? Quiero en este caso a Carlos Valentín pedirle que se pueda acercar acá y voy a pedir al profesor Nelson Ortiz si puede sacarse esta distinción que es igual a la que le estamos entregando en este año, y es la tenor de fuera 40 años, Carlos. 40 años de área como están de pobre en la gloria de Chacuá. Ya que la cabeza en un barrio de ya pueda ver. Él tiene un trabajo importante con mucha gente, lo hace él y lo hace también con otra gente. Entre ellos el famoso el señor Ricardo Rodagel tiene un programa de 6 a 9 con él y siempre difundimos todo lo que tiene que ver con nuestro dulce idioma guaraní. Guaraní, como se dice, algunos ñengas, es cosas así para un poco solidificar, para fortalecer lo que tiene que ver con nuestro gran Abañé, que está cumpliendo 40 años de la mano de este señor, un grandote. Yo le digo grandote, pues enorme en todo sentido, ¿verdad? Es grande, sí, es grande y como un malentebe ya me guaraní con entrega. Gracias. Carlos, Nelson. Kray Carlos. Orengo oro pero ubicado en el Japón. Orengo en un eco que el Japón a super una saina más que Abañé. Hoy por hoy que lo yo vi guaraní fuera tañante para Paraguayo pesca y por hoy tenía de y habla en el Japón de y que tu amaisha anikina ya podi oyo dewi guaranikina tobata nyenendie jawata haisha oyo powi y que tu amaisha nyanyo sambu de tapete anyanyo momba de te y que tu amaisha de Paraguay o mi amunte bate oya poma heta arena o baja bebete yona yo wasu nyande monga penunga pero nanyande tri até na Paraguay yo casi na perspectiva Paraguay no fue visito ni pobre upeanga upeñan de eslogan también de peñan va a coger ape y puedo volver a tener o eso cante con yo por mí. Amigo solidario del idioma guaraní, ser amigo solidario para mí es una distinción enorme, grande, y estoy muy contento porque no solamente recibo por parte del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní este reconocimiento por sus 40 años de labor incansable en lo que tiene que ver defendiendo a lo nuestro. Como hoy idioma oficial para el castellano a guaraní de la en el problema de una aspecto que me apañó con la escuela, no mojese algunos no botarruido esto que lo otro. Este no tiene ningún barete, ¿verdad? Como Boenara, profesores o lo que sea, o dentro de esto que tiene que ver con este gran ejército de legionarios que están defendiendo este dulce idioma guaraní, que es tan nuestro como el tereré, que fue ayer el 28, día del tereré, el último día de febrero, cayó 28. Este idioma tenemos que defenderlo a capa y espada. A mí como interna de SPM, como profesor de guaraní, que me he formado dentro de esta institución, la profesora que está acá a mi derecha, la vicedirectora, fue mi profesora, me enseñó un montón, realmente. Muchísimas gracias. Allá la tengo a la profesora Selva Costa, que fue la directora en lo que es todavía en el centro, en el regional Asunción. Ahí yo me recibí, les cuento, hace un par de años. Y realmente estoy contento. APM, Guaraní Pepe, a mí que me tenga aquí,
hacen de nondeo, ayer lloré, ni ante yarape, tomé niña de pesai, pareteco, agua, caja, apea, usted ve que por acá en el basa, entonces por año leo papá, ella estaba en el dulce idioma guaraní y su defensa. Muchísimas gracias a Wikipedia, hasta la casa, por el